Bienvenidos una vez más a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio y demás temáticas, porque ya sabéis que, a veces nos desviamos un poquito y tratamos también otros temas, aunque todos medianamente relacionados. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría comentaros que hemos creado una nueva forma de comunicación con el programa, no solo con el programa, sino un poco entre todos nosotros, entre todos los colaboradores, los oyentes habituales, quienes tengáis una cierta inquietud en compartir informaciones alrededor de nuestras temáticas habituales: misterio, Segunda Guerra Mundial, islas perdidas, lugares remotos, en fin, lo que siempre más o menos tratamos. Hemos creado un grupo en la plataforma o en la aplicación Telegram, la aplicación para teléfonos celulares. Los que la tengáis, pues ya sabéis un poco cómo funciona. Los que no, pues os animo a descargarla y buscarnos si queréis pues entrar en este grupo. Lo podéis buscar como Planeta Cero Podcast, es el grupo que podéis buscar en Telegram, y yo os invito a uniros. Ya acabamos prácticamente de empezar y ya estamos ahí algunos de los que hacemos el programa, los colaboradores habituales. E insisto, yo animo pues a todos nuestros oyentes, seguidores habituales y los que no lo sean tanto y tengan una cierta curiosidad. La idea de este grupo pues es reunirnos un poco, debatir entre todos nosotros, que haya una conversación bastante fluida. Muchos me escribís emails o incluso por Facebook también, comentando cierto tipo de cosas. Pues de esta manera yo creo que también podemos interactuar entre todos nosotros, entre toda la gente que nos gusta el misterio y todas las temáticas que tocamos aquí en el podcast. Insisto, grupo en Telegram lo podéis buscar como Planeta Cero Podcast. ¿Y por qué Telegram?, os preguntaréis muchos. Lo cierto es que a día de hoy, teniendo en cuenta la censura que estamos, yo creo que todos, recibiendo en muchísimas otras plataformas, donde hay temáticas que ya directamente no se pueden tocar si no es solamente de la forma oficial, no te puedes salir de ese carril. Me ha sucedido muchas veces, hay temáticas que no he podido, si las he tratado de hablar de ellas en algún programa, pues no he podido hacer después el upload del programa en las plataformas que utilizamos habitualmente. Y pues así estamos, en mitad, sobre todo en los últimos 2 años, en mitad de una vorágine de censura que es realmente escandalosa, sobre todo al respecto de algún que otro tema. No nos gusta, no compartimos este tipo de actitudes censoras, y lo que hacemos pues es alinearnos un poco con Telegram. Yo por el momento no he tenido ningún problema de censura en Telegram, así que por esto nos intentamos desviar un poco hacia esta aplicación. Vamos a ver cuánto dura la libertad de expresión en esta aplicación, porque en otras ya os puedo decir que no la hay. Pero lo mejor yo creo que es dejar todos estos temas y centrarnos en el programa de hoy. Vamos a comenzar ya con lo que tenemos preparado para hoy, que es un lugar remoto. Ya sabéis lo que me gustan los lugares remotos, las islas perdidas. Pues si hay un paradigma de lugar remoto y perdido en el planeta Tierra, sin duda es el lugar del que vamos a hablar hoy, el Punto Nemo. Yo supongo que los que tengáis cierta afición por este tipo de conceptos geográficos, lugares perdidos, pues ya habréis leído artículos, habréis oído hablar, en cualquier caso, del Punto Nemo. Vamos a hacer una pequeña introducción a ver qué es esto del Punto Nemo. Existen en el planeta Tierra los llamados puntos de inaccesibilidad. Estos puntos están en todos los continentes. Se calculan como el lugar desde un continente que está más alejado de cualquiera de sus costas. Por ejemplo, es bastante famoso el punto de inaccesibilidad de la Antártida, situado en una zona central de la Antártida, que es el punto más lejano a cualquiera de sus costas, que, por cierto, ya que supongo que algunos lo estaréis pensando, no coincide con lo que es el polo sur geográfico. Pues en este caso nos vamos a un tema un tanto inverso. Nos vamos a un punto de inaccesibilidad en el Océano Pacífico, que es el lugar de la Tierra más lejano de cualquier punto de tierra emergida. Lógicamente estamos hablando de un lugar en mitad de las aguas, en mitad del océano, y esto es muy fácil. Vosotros trazáis una circunferencia donde en
dentro de esta circunferencia haya puntos de tierra emergida. Entonces vamos a buscar el centro de la circunferencia. Dentro de la circunferencia no tiene que haber ningún punto de tierra, y ese será el centro, será el punto Nemo. Vamos a localizarlo geográficamente, que seguramente os resultará a todos más sencillo de comprender. Por cierto, el nombre de punto Nemo, para los que os guste la literatura y especialmente la de ciencia ficción, viene dado por este personaje que creó el escritor Julio Verne, el famoso Capitán Nemo, un individuo bastante bohemio que a bordo de su submarino, el Nautilus, protagonizó pues unas cuantas novelas: 20.000 leguas de viaje submarino, La isla misteriosa. Este era un tipo bastante solitario, un individuo que vivía lejos del mundo, y de aquí yo creo que viene un poco el poner este nombre a este lugar de la Tierra tan alejado y solitario del resto de la humanidad, el punto Nemo. Lo localizamos en el Océano Pacífico Sur, lógicamente en mitad de ninguna parte, y aquí más que nunca se aplica perfectamente esta definición. Y ahora os preguntaréis cuánto de mitad de ninguna parte, qué de lejanas están las otras tierras o las tierras emergidas del punto Nemo. Bien, hay que trazar un radio desde el punto Nemo, un radio de 2.688 kilómetros de océano. Estos son 2.688 kilómetros de océano en todas direcciones a partir del punto Nemo, donde no hay absolutamente nada, con lo cual sería una circunferencia con un radio de 2.688 kilómetros, y su centro es el punto Nemo. Concretamente, las coordenadas, para los que queráis buscarlo en un mapa de una forma más precisa, o en Google Maps, en una aplicación tipo Google Earth, las coordenadas serían 48 grados 52 minutos sur y 123 grados 23 minutos oeste. Esta sería la localización a grandes rasgos del punto Nemo. Los lugares más la tierra emergida más cercana al punto Nemo, que os estaréis preguntando cómo está delimitado toda esta circunferencia, ¿no?, en torno al punto Nemo. Bueno, para que os hagáis una idea, los que tengáis un buen concepto geográfico, los que tengáis un mapa delante, al norte el lugar emergido más cercano es la isla de Ducie, perteneciente a las Pitcairn, que por cierto es una isla deshabitada. Esto sería al norte. Al noroeste nos encontraríamos con Moto Nui, que es un islote, un pequeño pedrusco perteneciente a Rapa Nui, a la isla de Pascua. Lógicamente también se trata de un islote deshabitado, Moto Nui. Continuamos al este, nos encontraríamos con el archipiélago Campana, que pertenece a Chile, localizado en la zona sur de Chile. Al sur nos tendríamos que ir hasta la Antártida, sería lo más cercano, concretamente una isla que pertenece ya a la Antártida, muy cerca de lo que sería la masa continental, la isla Maer, perteneciente a la Antártida. Y al oeste nos encontraríamos con la isla Chatham, perteneciente a Nueva Zelanda. Con lo cual estos serían 5 puntos equidistantes al punto Nemo, a 2.688 kilómetros. Se calcula que puede haber un margen de error de entre 2 y 3 kilómetros, pero bueno, este sería más o menos la distancia del punto Nemo a las tierras emergidas más cercanas. Insisto, Ducie, perteneciente a Pitcairn, al norte, Moto Nui al noreste, el archipiélago Campana al este, la isla Maer al sur y la isla de Chatham al oeste. Bien, una pequeña reseña histórica del punto Nemo. Lógicamente el punto Nemo siempre ha estado ahí, bueno, pues al menos desde que los continentes o las islas, estas islas relativamente cercanas, tienen su configuración actual, pero se descubre o nace con esta denominación en el año bastante reciente, de hecho, en el año 1992. Y lo hace un profesor croata. Concretamente me parece que su residencia la tiene en Canadá, pero es de origen croata, el profesor Lukatela. Bien, pues este profesor calculó, yo no sé si realmente por aburrimiento o porque realmente le interesaban mucho estos temas geográficos extremos, porque bueno, pues es curioso, ¿no?, que uno llegue a empezar a calcular este tipo de cosas. Bueno, pues calculó,
o introdució unas coordenadas en un programa informático buscando en toda la Tierra el lugar más lejano de cualquier punto de tierra emergida, y finalmente surgió pues este punto Nemo. Lo interesante del punto Nemo, o de lo que se dio cuenta el profesor Lucatella, es que posiblemente hasta esa fecha, hasta 1992, ningún ser humano pasó por ese lugar hasta ese momento. Esto es difícil realmente de confirmar porque, bueno, cuando en los siglos anteriores, cuando había aquellas espectaculares expediciones de descubridores por el Océano Pacífico, pues quizá algún navío atravesó este punto Nemo, pero es sumamente complicado puesto que no hay nada alrededor, no hay nada que descubrir, no está en mitad de ninguna ruta marítima interesante o ruta de suministros, absolutamente nada relativo a este concepto que podamos relacionar, con lo cual es una zona que no era transitada, nunca fue transitada, así que es muy posible, o era muy posible en 1992, que ningún ser humano hasta ese momento pasara por este lugar. No deja de ser curioso cuando pensamos en las expediciones que se han hecho, no hace mucho en un programa hablábamos de las expediciones al Polo Norte, también a la Antártida, incluso visitando el fondo del lecho marino en la fosa de las Marianas, y a pesar de eso pues parece ser que había un lugar en la superficie del océano, en este caso el punto Nemo, por el que nadie había nunca pasado. Tiene su lógica si pensamos que está camino a la nada. Y si pensamos también que no es una cuestión solo de seres humanos, y es que prácticamente no hay vida marina, y casi podríamos quitar el prácticamente, realmente no hay vida marina en lo que podemos pensar, ¿no? en el Océano Pacífico. Bueno, pues seguramente habrá algún tipo desde luego hay muchos peces en el océano, seguramente algún tipo de ballena, algún tipo de tiburón, cualquier tipo de pez, vamos, peces mucho más pequeños que residan o tengan su hábitat natural en esa zona. Pues lo cierto es que no. Las investigaciones que se hicieron en torno al punto Nemo descubrió que, a consecuencia de una corriente que se llama el Giro del Pacífico Sur, es una corriente que va bordeando esta zona del punto Nemo y que lleva las aguas cargadas con vida y con nutrientes, pero deja esta zona como si fuera una especie de agujero. Iba a decir un agujero negro, en este caso sería un agujero azul o un agujero más bien púrpura, un agujero tirando a un color más morado, puesto que se dice que las aguas de esta zona del punto Nemo, al ser unas aguas sin nutrientes y sin vida, se tornan de este extraño color. Pues insisto, esta zona, este agujero, como he querido denominar, es una zona sin vida, ya que las aguas no tienen ningún tipo de nutrientes que puedan soportar el hábitat para ningún tipo de especie marina. Así que nos encontramos con una zona de la Tierra pues una zona sin vida, donde no hay vida, puesto que no hay nada que pueda sostener esta vida. Es una especie lo podríamos comparar con un desierto, pero un desierto en mitad del océano, un lugar donde no hay absolutamente nada. Sí que más recientemente se ha demostrado que hay cierto tipo de vida, bacterias, extremófilos, e incluso se ha descubierto, esto es un descubrimiento bastante reciente, algunos pequeños cangrejos que se alimentarían de estas bacterias. Lógicamente la cadena alimenticia pues va creciendo. Desde estas pequeñas bacterias, los extremófilos, los pequeños cangrejos. Parece ser que este tipo de vida se ubicaría no en superficie, lógicamente, sino en el lecho marino y en las chimeneas volcánicas. Esta sí que es una zona con bastante actividad geotérmica, así que dentro de estas chimeneas, una zona lógicamente con algo más de calor, pues sí que toda esta vida podría desarrollarse, pero insisto, vida prácticamente bacteriana y estos pequeños cangrejos también que se podrían alimentar de las bacterias. Es la única vida que podemos encontrar en esta misteriosa zona de este océano muerto prácticamente del punto Nemo. Decía antes que ningún ser humano hasta esa fecha, hasta 1992, cuando el profesor Lucatella descubrió el lugar, ningún ser humano había pasado hasta entonces, pero a día de hoy sí que podemos decir que ya han habido seres humanos que han pasado por la zona, y es que
Hay una regata bastante famosa que se disputa alrededor del mundo, la Volvo Ocean Race, que en algunas de sus ediciones ponía como una de las condiciones, en una de sus etapas que se celebraban en el Océano Pacífico, una de sus condiciones era pasar por las coordenadas del punto Nemo. Así que bueno, sabemos ahora ya seguro que los regatistas y aventureros participantes en la Volvo Ocean Race pues sí que han pasado por el punto Nemo. Así que finalmente ya algún ser humano lo ha hecho. Me parece que en 2 o hasta 3 ocasiones se ha pasado por el punto Nemo en esta Volvo Ocean Race. Así que bueno, pues ya el lugar ya está relativamente explorado. Aparte de estos ocasionales visitantes, la vida humana más cercana, es curioso y hay que decirlo, esto es una curiosidad bastante interesante del punto Nemo, es que no se encuentra en ninguna de estas islas que os decía antes, que están a 2.600, casi 90 kilómetros del lugar. Realmente una distancia considerable, ¿no? Fijaos, son casi 2.000 millas, es una distancia bastante importante. Pues en una distancia mucho más corta se situaría la Estación Espacial Internacional. Eso sí, tendríamos que mirar hacia arriba, que pues circunvala el planeta Tierra a 258 millas de altura, muy lejos de esos 2.688 kilómetros. Realmente están los astronautas de la Estación Espacial Internacional están muchísimo, casi 10 veces más cerca del punto Nemo que cualquier otro ser humano que haya en la faz de la Tierra. Una curiosidad, eso sí, cada vez que pasan por encima del punto Nemo, que no siempre lo hacen. Y hablando de curiosidades espaciales, pues decir que al punto Nemo varias agencias espaciales a lo largo y ancho del planeta le encontraron una utilidad, y es que los seres humanos ya veis que le encontramos utilidad a todo, incluso a los lugares más olvidados, lejanos y donde parece que no hay absolutamente nada más que agua. En este caso, las agencias espaciales de Rusia, de Europa y de Japón convirtieron o han convertido en los últimos tiempos este punto Nemo y las zonas circundantes en un cementerio espacial. Y es que satélites que ya no están en uso, en este caso fragmentos de estos satélites, pues han ido cayendo de forma controlada, eso sí, sobre este lugar. Básicamente se ha utilizado como un basurero espacial. Incluso la estación espacial Mir, cuando se fue desmontando y desfragmentando, bueno, pues muchos de los pedazos de esta estación espacial ahora mismo reposan en el lecho marino muy cerca del punto Nemo, o en las áreas cercanas al punto Nemo. Tiene su lógica esta elección, porque lógicamente es un lugar que, como decía antes, está en mitad de ninguna parte, un lugar que donde no hay ninguna amenaza a ningún ecosistema. Como hemos visto, no hay ningún tipo de vida más que esta mínima vida bacteriana. Y bueno, pues estas agencias espaciales es lo que pensaron. Ahí no va a molestar a nadie nos va a decir absolutamente nada. Podemos pensar que relativamente no hay peligro, todo lo que sea un cementerio espacial controlado, bajo ciertas medidas de control, pero lo cierto es que sí que hay otra amenaza, no tan espacial, sino mucho más terrena, en este mismo tema, en el tema de la basura en torno al punto Nemo. Y es que el gran parche de basura, posiblemente muchos habréis también oído hablar de esto, hay un grandísimo parche de basura que va flotando por el Océano Pacífico, concretamente, y en su mayoría toda esta basura es plástico. Se trata de plástico que básicamente las corrientes marinas han ido juntando, bien desde las costas, desechos desde muy cercanos a la costa o incluso desde las costas que se han desperdigado por el mar, incluso también desechos de los propios navíos, que han eliminado basura, plásticos de toda índole en alta mar. Pues las corrientes marinas lo han ido concentrando todo. Y este mismo giro del Pacífico Sur del que os estaba hablando antes, esta corriente marina, lo que parece ser que ha hecho ha sido ir agrupando todo este plástico que se ha ido fragmentando poco a poco, se ha ido descomponiendo en pequeños pedazos que después se han ido juntando nuevamente y han creado este enorme parche,
pues lo curioso es que se ha ido agrupando en torno a este agujero que yo comentaba antes, de lo que se sitúa en la zona del punto Nemo. Así que nos encontramos que ahora cerca del punto Nemo tenemos esta impresionante superficie de plástico, que de hecho son varios kilómetros de extensión lo que tienen, basura básicamente, basura que hemos creado los humanos y que ha ido a parar a esta zona en mitad de ninguna parte del Océano Pacífico. Y ahora estaréis pensando lo mismo que antes cuando hablaba del cementerio espacial. Bueno, en una zona tan lejana tampoco va a afectar a nadie. En principio no, pero desde luego esto va a seguir creciendo, y ya os hablaba antes de un pequeño ecosistema que parecía que se estaba creando en las chimeneas volcánicas, que sin ninguna duda, a medida que vaya a haber más y más basura, se verá afectado. Y esto ya sabéis cómo funciona, son las cadenas de alimentación. En un momento dado saldrá fuera de lo que es esta zona tan remota y nos afectará a todos. Así que bueno, pues el cementerio espacial tiene un cierto margen de control, pero parece ser que este parche de basura concentrado en el centro de ese giro del Pacífico Sur y en torno al punto Nemo, pues está empezando a irse un poquito de control y puede ser bastante más peligroso. Y ahora nos vamos a centrar en los misterios en torno al punto Nemo, porque lógicamente un lugar tan lejano y tan remoto pues no puede escapar de la imaginación, de los misterios, y hay unos cuantos. Lógicamente en Planeta Cero no podemos dejar de hablar de todo tipo de misterios que se puedan localizar en torno a los lugares que visitamos. Nos vamos a ir a una fecha, bueno, hace casi 100 años, cuando en 1926 concretamente el escritor Lovecraft, que seguramente muchos conoceréis, habréis leído alguna de sus obras, publica La llamada de Cthulhu. Bien, yo no sé si más o menos conocéis al personaje. Cthulhu es una especie de ser marino bastante terrorífico, con tentáculos en el rostro. Pues bien, Lovecraft, que desde luego en su época todavía no sabía que el punto Nemo existía, al menos con la denominación que conocemos hoy, curiosamente ubica lo que es la morada, la vivienda, el lugar donde reside este tal Cthulhu, este ser marino, en una ciudad perdida, la ciudad perdida de R'lyeh. Y esta ciudad perdida parece ser que se ubica, según las coordenadas que da el propio Lovecraft, muy cerca, pero realmente muy cerca del punto Nemo. Desde luego en las inmediaciones del punto Nemo, en esta zona donde no hay nada. No deja de ser curioso que ya en aquella época Lovecraft ubicara la morada de este monstruo marino en esta zona tan perdida, misteriosa, en esta zona muerta. Quizá porque él ya sabía que era una zona con todas estas características, quizá porque buscó lo mismo que hizo el profesor Lucatella muchas décadas después, buscó la zona más aislada de cualquier otro punto de tierra para hacer el lugar mucho más misterioso, o quizá porque ya había ciertas leyendas de monstruos marinos por aquel entonces, en esta zona del Océano Pacífico Sur. Bueno, muchas veces pensamos que los escritores de ciencia ficción redactan cosas que podemos atribuir a coincidencias y a la casualidad. Bueno, pues no sabemos si será casualidad o que quizá en las leyendas había algo de cierto. Ciertamente los misterios no acaban aquí, y es que en el año 1997, los que seáis seguidores de todas las publicaciones de misterio, bueno, esto apareció en primera plana realmente. En 1997 se produce lo que se viene a llamar The Bloop. The Bloop es un misterioso sonido submarino de baja frecuencia que aparece en esta zona, en la zona del punto Nemo. Seguramente si hubiera acontecido esto en algún otro lugar del planeta, pues no se hubiera dado demasiada importancia. Era un sonido que semejaba al de una ballena, pero multiplicado por bastante. Era como si fuera una ballena gigantesca quien lo emitiera, este The Bloop. Lo curioso es que ya se sabía en el año 97 que el punto Nemo existía, y las características de este punto Nemo, de que era una zona sin prácticamente vida, donde pues no había ningún animal. En este caso, si se podía atribuir a una ballena gigante, no es una zona que fuera transitada por las ballenas,
Entonces comenzaron lógicamente las hipótesis para explicar este misterioso sonido de baja frecuencia, este bloop. Y ahí apareció, pues lógicamente, el gran monstruo. Si era un sonido similar de una ballena, podía ser una ballena de unas dimensiones colosales, monstruosas, o quizá otro tipo de ser marino, una especie que no se conocía hasta ese momento. Esta fue una de las especulaciones. La siguiente, lógicamente, nos lleva a otro de los temas habituales cuando aparecen este tipo de misterios, y es que pudiera ser pues un arma experimental, lógicamente ideada por alguno de los ejércitos más poderosos del planeta, Estados Unidos, Rusia, China quizá, o quizá algún submarino experimental también que pudiera emitir este tipo de sonido, quién sabe. Ahí se quedó la incógnita. Incluso los más aventurados ya fueron al tema extraterrestre, que lógicamente tiene que aparecer, quizá, lo que se llaman los OSNIs, objetos submarinos no identificados. Pues quizá algún objeto proveniente de más allá de la Tierra amerizara en esta zona, se sumergiera y estableciera una base, y por ahí fuera pululando el OSNI y emitiendo este tipo de sonidos. Pues otra de las explicaciones que se quiso dar en aquel entonces. Al final, todas estas hipótesis fueron relativamente resueltas, con una explicación mucho más sencilla, y parece ser que fue el sonido del hielo el que producía este de bloop, este sonido de baja frecuencia. Parece ser que los icebergs, que son frecuentes en esta zona en torno al punto Nemo, especialmente en lo que es el invierno del hemisferio sur, provenientes de la Antártida, los icebergs, cuando se resquebrajan, cuando empiezan a agrietarse, generan sonidos de baja frecuencia submarinos, puesto que ya sabéis que la punta del iceberg es lo que vemos sobre la superficie, pero debajo el iceberg es muchísimo más grande, y ahí es donde en la parte más baja pues se podrían producir estos sonidos de baja frecuencia bajo el mar. De hecho, sonidos submarinos, sonidos subacuáticos, que es en el fondo pues el gran misterio de todo esto, cómo venía este sonido de debajo de las aguas. Solucionado, por lo tanto, el tema de The Bloop, solucionado entre comillas, porque desde luego siempre hubo gente que pensó que esto no era más que una explicación peregrina y que realmente, efectivamente, algo se ocultaba en esta zona tan misteriosa del punto Nemo. Un punto Nemo que ahora muchos os preguntaréis, los más aventureros, como siempre. A mí me gusta siempre concluir los podcasts, sobre todo cuando hablamos de lugares remotos, pues hablando de la posibilidad de visitarlos. Seguramente muchos estaréis ahora pensando, ¿podría visitar el punto Nemo? El punto Nemo se ubica en aguas internacionales, con lo cual no hay absolutamente ninguna prohibición ni restricción al respecto. Se puede ir hasta el punto Nemo. Lógicamente no esperéis que haya un viaje organizado, ni que os lleven en crucero, ni que haya excursiones que uno pueda contratar. Si tenéis la posibilidad de alquilar un navío y que este navío os lleve hasta un barco que os lleve hasta el punto Nemo, pues simplemente con poner las coordenadas en el GPS lo tenéis resuelto. Es un viaje lógicamente bastante largo. Vayáis desde donde vayáis, y ya habéis visto los lugares desde los que podéis ir, que también son en sí medianamente remotos, pues estáis a 2.688 kilómetros. Así que ir preparando provisiones para el viaje. Pero sí, consistiría básicamente en poner las coordenadas y acercarse hasta el lugar. Os repito las coordenadas que os comentaba al principio del podcast: 48 grados 52 minutos sur, 123 grados 23 minutos oeste. Estas serían las coordenadas del fantástico punto Nemo al que hoy nos hemos querido referir aquí en Planeta Cero. Desde luego, si alguno de vosotros finalmente decide iniciar y llevar a cabo el viaje, pues que nos lo comunique, porque realmente sería interesante saber qué es lo que podéis encontrar en el punto Nemo. Yo me imagino que solamente agua, mucha agua. Espero que os haya gustado el podcast de hoy aquí en Planeta Cero. Hasta una próxima ocasión.